sea a las 3 de la mañana que pueda mirar. ¿Qué me ha pasado? Me pasa con Sí. las entrevistas de investigación que tengo que dejar a veces. Digo, bueno, dejé el poder, lo escucho y... Sí, no, y aparte hay seminarios que se coparon con, o sea, no sirva porque viene de lejos, pero hay 5 charlas por semana, es un delirio, ya no se Sí. puede seguir. Bueno, mi silencio, gracias, saludos a todos. Yo estoy haciendo algo especulando sobre COVID y hay tantos webinars que ya dejé de verlos con la esperanza que todo se torne obsoleto en unos meses. O sea, voy a mirar en algún momento el final del proceso, porque ahora es imposible. Te pasás todo el día adelante de la computadora si querés estar Actualizado. Es como esas series largas donde en la mitad de la temporada dicen cosas que vos sabés que ya no van a ser relevantes para el final. Entonces, mejor no ver la mitad de la temporada, vamos directamente al final de la temporada. Vamos al final, sí, nos ahorramos todo. Lucas, ¿te parece arrancar? Sí, podemos ir arrancando con la intro. Bueno, ya pusimos a grabar. Bueno, bienvenidos a todos al tercer encuentro del CIDPA. Como la audiencia se va renovando y va creciendo, simplemente mencionar que es una iniciativa para promover y difundir estudios e investigación sobre temas de desarrollo productivo y crear un canal de debate y discusión entre la academia, hacedores de política y distintos tipos de profesionales interesados en esta temática y contribuir finalmente al desarrollo productivo de Argentina y por qué no, de la región. Hoy tenemos el honor de que esté presentando Federico Bernini, un amigo de la casa, es economista del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de Argentina, es estudiante doctoral de la Universidad de San Andrés. Su trabajo se concentra en temáticas relacionadas al comercio internacional y el desarrollo productivo y lidera estudios y análisis económicos tanto de coyuntura nacional como internacional. Previamente, Federico ha trabajado en organismos internacionales y también como asesor en la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación y finalmente también ha estado dando clases en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Morón. Así que gracias, Federico, por tu tiempo hoy y tu interés en presentar aquí en el CIDPA. Va a estar comentando, Federico va a estar presentando más o menos una hora y va a estar haciendo unos comentarios luego Ramiro Bertoni, economista y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UNSAM, de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. Espero no haberme olvidado ninguna. Y luego vamos a dejar 15 minutos al final para la discusión. Si tienen preguntas, les pedimos que o la escriban en el chat o pidan la palabra en el chat y yo se las voy a dar para intermediar y coordinar un poco la interacción, pero la idea no es dejar todas las preguntas hacia el final, sino también en el transcurso poder hacer preguntas de esas dos maneras. Les pedimos que muteen sus micrófonos y la cámara no es tan necesaria. Si la quieren dejar, la pueden dejar, pero creo que les mejora la conectividad a todos si no tenemos las cámaras encendidas, pero eso le dejamos a cada uno que decida lo que es de preferencia. Así que bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a Federico, que va a presentar este trabajo muy interesante sobre barreras a la importación y el desempeño de las empresas para el caso de Argentina, que me parece un tema súper relevante. Fede, todo tuyo. Bueno, gracias Lucas y Juan Carlos por la invitación a participar del seminario. Este es un paper que hacemos con Ezequiel García Lerman de la Universidad de Berkeley, donde lo que hacemos es estudiar cómo las barreras a la importación afectan a la performance, al desempeño de las empresas. En particular nos enfocamos en lo que fue la aplicación de las licencias no automáticas en Argentina
para el periodo 2000-2011. Un poco para poner en contexto, digamos, las últimas décadas lo que vimos fue que los distintos países han reducido sus aranceles, tanto de manera unilateral, bajando lo que se llama el arancel a la nación más favorecida, como a través de acuerdos comerciales, tanto bilaterales como en el acuerdo OMC, donde se fijó, si se quiere, un techo arancelario de cada país en cada uno de sus productos. Digamos, el acuerdo OMC fue global, multilateral, hay, si no me equivoco, 164 países que integran, pero también hubo muchos de estos acuerdos bilaterales que han ayudado a reducir los aranceles. Hay mucha literatura que estudió el impacto de esta baja de los aranceles, pero digamos, podemos decir que en términos macro, algo que se observó que fue que estas medidas, junto con otras bajas de costos del comercio, como puede ser bajas en el costo del transporte o bajas en los costos de la información, principalmente por el avance de las telecomunicaciones, lo que han logrado es que aumente significativamente el comercio global. Esto es algo que, por ejemplo, Richard Baldwin ha estudiado en un paper que presentó en el Journal of Economic Literature. Pero como contraste, si se quiere, como contrapartida a la baja de aranceles, lo que se vio es que principalmente a partir de 2008-2009, pero incluso a principios de siglo, lo que lo comentó mucho fue la aplicación de medidas no arancelarias. En especial, estas medidas no arancelarias se refieren a las medidas técnicas, lo que son barreras técnicas al comercio o medidas sanitarias o fitosanitarias, pero también aumentaron lo que es la aplicación de otro tipo de medidas, como puede ser las medidas antidumping o bueno, con la dispersión de los acuerdos comerciales también lo que se ve es un aumento en la participación de lo que se conoce como las reglas de origen. Y bueno, como comento, este crecimiento se acentuó particularmente luego de lo que fue la crisis global de 2008 y 2009. En términos de lo que la literatura económica estudió, se puede destacar que se ha destacado el acceso a los insumos importados como un determinante para lo que es la mejora o el escalamiento en las empresas. Particularmente, el acceso a insumos importados es importante para la mejora en la calidad de la producción de las empresas y con mayor énfasis cuando éstas quieren acceder a mercados más sofisticados. En este sentido, por ejemplo, Canderwall y Verhoeven muestran que cuando las empresas tienen a un shock que les permite exportar a mercados más sofisticados, por ejemplo, mercados de más alto ingreso, lo que hacen es importar productos con mayor precio, lo que se puede llegar a linkear con una mayor calidad. También lo que se observa es, en Colombia, por ejemplo, se ha estudiado que empresas que compran un producto a distintos proveedores, pueden ser locales o internacionales, cuando quieren comprar alguno de más calidad, buscan al proveedor internacional. Es decir, que a un mismo producto pagan un precio más alto en el internacional que el local, lo que daría una idea de que en los mercados internacionales se busca una mayor calidad. Estos procesos de liberalización que comenté antes, de baja de tarifas, fueron usados como para estimar cómo afectan las barreras a las importaciones sobre la performance de las empresas. Y un paper que es relativamente reciente y que muestra esto fue el de Feng, que muestra que para China la reducción de tarifas ha generado una mayor exportación de las empresas. O sea, las empresas que tenían insumos cuyas tarifas bajaron más, pudieron aumentar más sus exportaciones, y también muestra un poco que esto que comentaba anteriormente, de que empezaron a importar productos de mayor precio para poder exportar a destinos más sofisticados. Un inconveniente que sucede con utilizar los procesos de liberalización para estimar las barreras a las importaciones es que muchas veces no es el mejor evento como para estimar estos impactos. Por ejemplo, las bajas de aranceles en general vienen acompañadas con otras medidas de apertura, llamémosle, como pueden ser los acuerdos comerciales, como pueden ser liberalizaciones de capitales o liberalizaciones en otros mercados, puede ser laboral, puede ser o con medidas impositivas, por ejemplo, que permitan a las empresas también mejorar su performance, sus exportaciones, y que puedan confundirse con el efecto de
baja de aranceles. Por otro lado, incluso aunque podamos identificar bien el impacto de las bajas de aranceles, hay algo que sucede, que es que el impacto no debería ser inmediato, porque cuando una empresa recibe una señal, que en este caso sería, por ejemplo, la baja de aranceles o la posibilidad de acceder a insumos importados, la empresa a partir de esa señal va a tener que construir. Por ejemplo, va a tener que innovar, va a tener que recolectar información, va a tener que conectar a los clientes y a los proveedores, por lo cual el impacto no se debería ver, o el impacto completo no se debería ver de inmediato, sino que debería ser algo que se vaya construyendo en el tiempo. En este paper lo que usemos es utilizar la variación exógena que se produjo con la incorporación de una barrera de importación argentina, que fueron las licencias no automáticas, y ver cómo, y estimar, digamos, consistentemente el impacto de estas barreras sobre la performance de las empresas, en particular sobre las exportaciones. Nos enfocamos en el periodo 2000-2011 de la aplicación de estas medidas. Lo que observamos es que las licencias redujeron un 9,5% el valor de las importaciones de las empresas y además redujeron un 0,7 puntos porcentuales la probabilidad de que estas se importen. Es decir, bajaron tanto el valor de lo que importan como la cantidad de empresas que importan esos productos. ¿Sí? Y además, este efecto es particularmente conducido por las empresas chicas, mientras que las empresas grandes, si bien reducen la importación de estos productos, pudieron reemplazar sus importaciones con la compra de otros productos que no estaban afectados por las licencias a las importaciones, las licencias no automáticas. Además, no solo hubo un efecto, si se quiere, intensivo en el valor de la importación, sino que disminuyó el número de productos y el número de orígenes desde los cuales se compra, desde los cuales se importa. A su vez, esta restricción a la importación lo que generó es que las empresas pudieran exportar menos, ya que redujeron un 5,5% el valor de las exportaciones. Y en particular, algo que es interesante, es que el efecto de las exportaciones vino principalmente por los exportadores de bienes diferenciados y hacia destinos que son fuera del Mercosur. Lo cual, eso genera además un resultado que es interesante porque generalmente se observa que los bienes diferenciados son bienes deseables dentro de una canasta exportadora de un país y se asocia a las exportaciones, en principal a los países de altos ingresos, con características deseables de las empresas, como por ejemplo mayor productividad, mayor calidad y además que les permite pagar mayores salarios. Y este efecto sobre las exportaciones se observó también tanto en el margen intensivo, en el valor exportado, como en el margen extensivo, ya que redujo la probabilidad de exportar y redujo la canasta de productos y de destinos a los cuales exportan las empresas. Bien. Para poner un poco en contexto lo que es las licencias no automáticas, se incorporó en el régimen de la OMC en su fundación en el 1995. Fue un acuerdo, digamos, el acuerdo de licencias consta solo de 8 páginas y según lo que pude recabar de distintas investigaciones de la fundación de la OMC, el régimen de licencias fue uno de los menos discutidos de todos los regímenes que se implementaron en la OMC. Y como que la idea inicial era reemplazar lo que era el régimen de cuotas. Tratar de que en vez de que haya cuotas fijas, que sean los gobiernos que vayan administrando las cantidades que se puedan importar de esos productos. En el régimen o en el acuerdo de licencias se establecen 2 tipos de licencias, lo que se conoce como licencias automáticas y las licencias no automáticas. Las licencias las automáticas lo que determina es que pueden tener una aprobación liberal. La palabra que usa es liberal, básicamente es que no representa una restricción para las empresas, solamente se la utiliza como para llevar un registro estadístico de las importaciones, pero no necesariamente, o mejor dicho, no se le da atribución al gobierno para impedir la importación de esos productos. En cambio, la licencia no automática establece que puede haber una entidad regulatoria definida por el gobierno en el cual define si se da o no acceso a la licencia o lo que sería a la empresa para poder importar. Es decir, el régimen que puede representar una barrera
a la importación es el régimen de licencias no automáticas. Bien. Perdón, y además este régimen de licencia no automática, digamos, podría representar una restricción, si se quiere, en dos vías. Por un lado, la sola presencia de este régimen puede inhibir a las empresas, digamos, representa ya un costo administrativo, el cual tiene que realizar un trámite que luego puede o no aprobarse, lo cual representa también una incertidumbre para la empresa de si va a tener o no ese producto. Y además luego los gobiernos pueden ser más o menos restrictivos en esa aplicación, por lo cual la sola presencia ya aparece una restricción y la dureza, si se quiere, en la aplicación de los gobiernos sobre estas licencias puede hacer más o menos restrictiva todavía su aplicación. Particularidades que se definen. La respuesta de las autoridades de gobierno no debe exceder los 60 días, es decir, una vez que uno presenta el pedido de importación, en un máximo de 60 días tiene que estar cumplido, o sea, tiene que estar la respuesta del gobierno. La administración de estas licencias no tiene que ser discriminativa ni tiene que generar efectos distorsivos en el comercio más allá de los que la aplicación de esta medida ya impone, es decir, no tiene que restringirse más las importaciones de un origen que es de otro, no tiene que haber un favoritismo, si se quiere, hacia una empresa más que hacia otra. Tiene que manejarse con transparencia, tiene que saberse cuáles son los productos, cuáles son los requisitos para presentar la documentación. Y luego, una vez aprobado la solicitud de importación, tiene que darte una validez de la licencia que sea lo suficientemente importante para que, digamos, no represente además otra restricción luego a las importaciones. Para este estudio vamos a utilizar distintas fuentes de datos. En particular, dividimos los que son las fuentes de Argentina como fuentes internacionales. Para Argentina, en principio, lo que hicimos fue a partir de la página Infolec, que es la del Ministerio de Economía, donde se siguen todas las resoluciones y decretos. Fuimos siguiendo todas las resoluciones que incorporan productos a las licencias no automáticas y armamos una base de datos a nivel posición arancelaria. Luego, a partir de datos de aduana, tenemos el completo de datos de exportación e importación, tanto a nivel firma, producto como destino, origen, dependiendo si es la base de exportación o de importación. Y lo que hicimos fue, además, en estos datos, sacar todos los que son los productos usados de exportación y las destinaciones de importación que refieren a reimportación o reexportación, ¿sí? Para tratar de detectar bien productos producidos, si se quiere. Y esto también lo combinamos con datos de empleo que vienen del CIPA, que tenemos para el rango del periodo 2001-2011. ¿Sí? Para comparar lo que es la aplicación argentina, solamente en términos de estadística descriptiva, si se quiere, relevamos a partir de lo que publica la OMC, los datos de posiciones arancelarias a 6 dígitos por país. Cada país tiene la obligación de notificar a la OMC sus aplicaciones de licencias no automáticas, por lo cual ellos armaron una base de datos a partir de esas notificaciones. Esa base de datos, digamos, no es exactamente limpia. Encontramos, por ejemplo, algunas diferencias con el relevamiento nuestro en la Argentina, pero principalmente más allá de eso, que por ahí esas diferencias pueden no ser tan importantes, sí lo que pasa es que a veces los países informan de la medida, pero no informan las posiciones arancelarias, entonces la OMC hace una interpretación de qué posiciones arancelarias están afectadas por esa medida. Esa interpretación puede no ser necesariamente exacta, pero nos da por lo menos una idea para poder comparar cómo se aplica en Argentina con cómo se aplicó en otros países. ¿Sí? Y estos datos de licencia no automática los combinamos con datos de BASI, que nos permiten conocer el comercio por país producto, y lo hacemos para un momento en el tiempo que es el año 2011. ¿Sí?
Para poner un poco en contexto cómo fue la aplicación en Argentina, la primer posición o la primera resolución, si se quiere, que incorpora productos a las licencias no automáticas fue en octubre de 1999, que incorpora los productos de papel. Hay 4 posiciones arancelarias de papel que entran como licencias no automáticas. Y a partir de ahí hay un lento crecimiento muy, muy incipiente hasta el año 2005, que empieza a ver un poquito más fuerte, que se incorporan más posiciones, y donde se ve que hay un salto, que se puede ver en el gráfico de la izquierda, en el número de posiciones arancelarias, es a partir de 2008-2009, y después sigue creciendo más en el 2011, llegando a 575 posiciones arancelarias en el año 2011. En el gráfico de la derecha lo que pueden ver es el mismo gráfico, pero viendo qué porcentaje de las importaciones se encuentran cubiertas con las licencias no automáticas. Como pueden ver, es muy parecido, fue creciendo en el tiempo y llega al 17% en el año 2011. Entre los periodos 2012 y 2015, digamos, no es que se sacó el régimen de licencias no automáticas, sino que se lo reemplazó por otro que se llamó DEJAI, Declaración Jurada Anticipada de Importación, que básicamente todas las importaciones entraban por ese régimen. Es como si la cobertura hubiese ido al 100% de las importaciones. Por lo cual, ahí se hizo como más restrictivo. De vuelta, acá lo que estamos viendo es como esta primera fase de restricción, es decir, cuántos productos se encuentran cubiertos. Después habría otra fase que acá no estamos viendo, que es cuánto el gobierno aprobaba o no aprobaba esas licencias. Entonces, repito, el año 2012-2015 la cobertura fue total y además se lo combinó con un régimen de restricciones al acceso a moneda extranjera, por lo cual, una vez aprobadas las licencias de importación, las empresas debían ir al Banco Central a pedir, a presentar otra solicitud para el acceso a moneda extranjera. A fin de 2015, digamos, y fue en diciembre de 2015 con el cambio de gobierno, se salió del régimen de declaración jurada anticipada de importación y se pasó de vuelta a un régimen de licencias no automáticas, pero ya de un nivel, si se quiere, más alto que en el que se había observado previo a la implementación de las DEJAI. Había iniciado con alrededor de 1.600 posiciones arancelarias y después fue reduciéndose, y algo similar pasa con las importaciones, con el valor de importaciones cubierto por las licencias. Con el nuevo cambio de gobierno a fines de 2019 y en lo que fue la resolución 1 de 2020, se volvieron a incorporar nuevas posiciones arancelarias y hoy ya estamos alrededor de 1.500 posiciones. Eso no aparece en el gráfico, pero digamos, con los últimos cambios se ya llega a 1.500 posiciones arancelarias y cubren aproximadamente el 35-40% de las importaciones hoy en día, este régimen de licencias. Ahora, cuando comparamos, centrándonos en el año 2011, con la aplicación en otros países, lo que vemos es que Argentina no desentona, si se quiere, en la cobertura de importaciones con licencias no automáticas. Si se quiere, hay un caso bien extremo, que es el de Israel, que tiene una cobertura casi total de sus importaciones con licencias no automáticas. Este es uno de los casos, por ejemplo, en donde la OMC hace una interpretación de qué posiciones abarca, por lo cual ahí puede llegar a haber alguna diferencia entre lo realmente aplicado y lo que interpreta la OMC, pero en ese caso particular entré a la página de Israel a lo que se llama la Free Import Order, que determina qué productos tiene y qué productos no tienen licencias no automáticas, y se ve, es un listado de 86 páginas con distintas tablas que, dependiendo si la autoridad administrativa que aprueba o no aprueba la licencia es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Comercio, pero parece que es bastante amplio, así que, digamos, no parecería que haya mucho error en ese caso de la OMC. Por otro lado, bueno, hay 46 países que notificaron a la OMC la aplicación de licencias no automáticas y por lo que se ve hay un amplio rango de, digamos, si se quiere, regiones
porque hay países sudamericanos, hay países europeos, hay países asiáticos, y también vemos distintos niveles de lo que es niveles de ingreso. O sea, hay países con mucha aplicación que tienen alto y bajo niveles de ingreso, y hay países que lo utilizan poco, pero que también tienen alto y bajo niveles de ingreso. Por lo cual no pareciera haber un patrón en ese sentido. Cuando vemos qué tipo de productos se encuentran afectados en el año 2011 por las licencias no automáticas, vemos que mayormente se trata de bienes de consumo, pero también hay muchos bienes de capital e insumos, insumos industriales, por lo cual, digamos, afectó a distintas ramas de las cadenas productivas y además afectó a distintos sectores. Principalmente los productos que están más cubiertos son los de calzado y textiles, pero también vemos muchos de plástico de caucho, vemos maquinarias, vemos metales, menor medida en químicos, en combustibles y en alimentos. En el mundo, cuando vemos en niveles de uso, es bastante parecido a lo que vemos en Argentina. En este caso, al tener muchos países, lo que utilicé fue la mediana en la participación de importaciones de todos los países. Y vemos que también principalmente hay bienes de consumo, pero también vemos bienes de capital y vemos bienes intermedios. Pero en términos de sectores sí cambia, porque vemos que químicos es el sector, si se quiere, más representado por las licencias no automáticas, cuando calzado y textiles, que eran los principales de Argentina, no suele utilizarse en el mundo. ¿Sí? Químicos y maquinaria es lo que en el mundo pareciera ser lo más relevante en términos del uso de la licencia no automática. Y como para comparar un poco entre lo que es Argentina y el mundo, esta tabla creo que representa bastante bien porque muestra cuántos países, digamos, dividiendo los productos en 2 dígitos del sistema armonizado, vemos cuántos países aplican licencias no automáticas en cada uno de estos productos y si fueron aplicadas en Argentina o no en el año 2011. Lo que vemos es que en mayor medida los países aplicaron sobre, por ejemplo, armas y explosivos, que hay 28 países que aplicaron licencias no automáticas de los 46 que notificaron a la OMC, mientras Argentina no aplicó a armas y explosivos. También vemos que hay mucha aplicación en lo que es plantas vivas, animales vivos y productos de origen animal, que eso tampoco vemos aplicación en Argentina. Y, en cambio, sí vemos en lo que es químicos básicos, farmacéuticos, maquinaria y caucho, vemos que hay una, si se quiere, correspondencia entre la aplicación en el mundo y la aplicación en Argentina. Cuando uno se mete en las notificaciones de los países para ver los motivos que argumentan de por qué utilizan las licencias automáticas, cuando se refiere a lo que es armas y explosivos, hacen referencia a motivos de seguridad nacional, por lo cual ese es uno, si se quiere, de los grandes motivos por los cuales en general se aplica, que pareciera no ser uno de los motivos de Argentina. Cuando vemos también hay lo que es animales y plantas vivas y productos de origen animal, en general suelen ser como un complemento de lo que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Lo que busca es hacer un mayor control de plagas y enfermedades, que de vuelta eso pareciera no ser lo que ocurrió en Argentina hasta el año 2011. Y después se ve sí mucho lo que es en productos industriales, que ahí sí ya coincide la aplicación de Argentina con la aplicación en otros países. Para dar un poco la dimensión a la relevancia de esta medida en el periodo 2000-2011 en Argentina, primero, conceptualmente, es importante notar que fue la principal medida de política comercial que se modificó en ese periodo. ¿Por qué digo la principal que se modificó? Porque, digamos, los aranceles podrían estar altos o bajos, pero fueron fijados por el Mercosur a fines de los 90 y estaba poco o limitada capacidad de los países para desviarse de esos aranceles. Es decir, se fijó el arancel externo común del Mercosur y cada país tiene la capacidad de, a través de unas listas de excepción, subir o bajar los aranceles, pero esas listas de excepción son justamente excepciones, o sea, tienen una cantidad limitada de cuántos productos se pueden integrar en esas listas,
y una vez que se incluye un producto, para incluir otro, habría que sacar a los que ya están, por lo cual fue muy limitado los cambios que hubo de aranceles en este periodo. Tampoco hubo acuerdos comerciales relevantes, ya que, digamos, el principal acuerdo comercial que firmó Argentina fue con el Mercosur en los 90, ya estaba aplicado a principios de la década. Y, digamos, no hubo un acuerdo con un socio comercial relevante. Bien, y tampoco, bueno, otras medidas de política comercial, como pueden ser las medidas antidumping o los reglamentos técnicos, por ejemplo, son también muy limitados en su alcance y, digamos, tienen que ver con productos puntuales y en el caso de antidumping, además, con orígenes puntuales. Entonces, para medir el impacto o para mostrar la relevancia de la licencia en automática sobre las importaciones a nivel producto del país, lo que hacemos es un estudio de eventos donde mostramos cómo, digamos, tratando de explicar nuestra variable explicativa serían las importaciones a nivel producto y año. Y lo que hacemos es un estudio de eventos donde vemos, digamos, tenemos distintas variables dummies que nos van a mostrar cuántos trimestres pasaron desde la aplicación de la licencia no automática para cada producto. Y tenemos una secuencia de variables beta, variables de parámetros estimados, que nos van a permitir seguir una secuencia de cómo fue el impacto cuando iba pasando trimestres desde la aplicación de la licencia no automática. Y esto lo combinamos con efectos fijos a nivel producto y a nivel periodo, ¿sí? Y lo que hacemos es graficar la evolución de estos parámetros beta, donde el momento cero es el momento en el que al producto se le incorporó la licencia no automática, y lo que vemos es que la caída es muy clara luego de la aplicación de las licencias no automáticas. El primer trimestre, fíjense que no hay mucha variación, y eso tiene que ver con que una vez que a un producto se le incorporan las licencias no automáticas, todos los pedidos de importación previos se permiten y se siguen su curso, por lo cual el primer trimestre por ahí se importan productos que se habían solicitado previamente, pero luego vemos que hay una caída importante de las importaciones. ¿Sí? Bien. Cuando tratamos de ver a quiénes pegaron esas importaciones, lo que vemos es que, fíjense, al incorporar, cuando comparamos todas las posiciones arancelarias en todos los tipos de productos, vemos que la incorporación de la licencia no automática generó una caída de 31%, ¿sí? Digo bien, en el valor importado de las empresas. Luego, cuando separamos por uso de los productos, vemos que hay impacto en todos los usos de los productos, tanto en bienes intermedios, bienes de capital, bienes de transporte y bienes de consumo. Cuando nos limitamos a ver solo los productos que recibieron licencias no automáticas en algún momento del tiempo, digamos en 2011, cuando ya estaban todos implementados, vemos que el impacto viene principalmente conducido por bienes intermedios y bienes de capital, cuando en realidad lo que es bienes de transporte y bienes de consumo no sufrieron caídas en las importaciones. Estas columnas del 6 al 10 lo que nos permiten es comparar entre bienes, si se quiere, parecidos, en términos de que son todos productos que en algún momento tuvieron licencias automáticas, por lo cual el gobierno pudo haber tenido un criterio parecido para verlos a todos estos productos. Por lo cual, algo que sí es importante, que quiero remarcar, es que pareciera que las importaciones de bienes intermedios han sido particularmente afectadas por este régimen de licencias. Bien. Lógicamente, como dije, el gobierno pudo haber elegido cuáles son los productos con distintos criterios de selección, cuáles son los productos que se incluyen en este régimen de licencias. Entonces, nuestro principal supuesto de identificación es que el timing en el cual se introdujeron estos productos no estuvo relacionado con los cambios en la decisión de exportar de las empresas que los usan. Es decir, un potencial conflicto que podríamos haber tenido es si el gobierno hubiera targeteado a los productos que usan las empresas
que ya estaban cayendo sus exportaciones, o lo que es al revés, que haya elegido no incluir a los productos, al régimen de licencias no automáticas, los que son usados por empresas a los cuales sus exportaciones estaban creciendo, como un intento de no frenar ese crecimiento de las exportaciones. Entonces lo que hacemos es un nuevo estudio de eventos en el cual comparamos a las empresas que estuvieron expuestas en algún momento a las licencias no automáticas y definimos a las empresas en baja o alta exposición de acuerdo al porcentaje de importaciones que estaban afectadas por las licencias no automáticas. Y las empresas de baja exposición son las que estaban por debajo del percentil 25, que era una exposición del 0,8% a las importaciones. O sea, las empresas que eran de baja exposición solamente estaban afectadas en 0,8% o menos de sus importaciones, mientras las de alta exposición estaban por encima de ese umbral. Y lo que hacemos es un nuevo estudio de eventos similar al que realizamos antes, solamente que ahora lo hacemos en términos anuales. Y lo que observamos en este gráfico se pueden ver dos cosas. Digamos, uno quizás está más tentado a ver la parte derecha del gráfico, pero digamos, creo que en principio es importante ver la parte izquierda, en la que podemos ver que previo a que las empresas estuvieran afectadas por las licencias no automáticas, las exportaciones entre las afectadas y las no afectadas tenían tendencias similares. Es decir, acá lo que estamos graficando es el parámetro beta del estudio de eventos, lo cual nos permite ver que no hay diferencias entre las empresas, llamémosle de alta exposición, con las de baja exposición. En cambio, una vez implementadas las licencias no automáticas, lo que vemos es que hay una caída continua en las exportaciones de las empresas afectadas respecto a las menos afectadas. ¿Sí? Este gráfico es muy importante, principalmente por la parte izquierda, mientras la parte derecha lo que nos hace es ver un spoiler de lo que vamos a ver, si se quiere, en las próximas slides, pero sí es importante mostrar de que pareciera que el gobierno no eligió los productos a los cuales integraban las licencias no automáticas de acuerdo a las decisiones de exportaciones de las empresas previo a su implementación. Bien, entonces, a partir de aquí, digamos, ya viendo que pareciera que hay un shock exógeno en las empresas o los productos, digamos, en el timing de los productos que se incorporaron al régimen, lo que vamos a hacer es ver cómo la utilización del régimen de licencias no automáticas afectó a la performance de las empresas. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en las empresas que importaron en el periodo 2000-2004, que es previo al crecimiento más grande de la utilización de las licencias, y fijamos allí su canasta importadora. Es decir, fíjense la fórmula que ven abajo, lo que hacemos es construimos una exposición de las empresas al régimen de licencias no automáticas, mirando cuánto era la participación de cada producto en su canasta importadora, que fue en el periodo 2000-2004, y lo que hacemos es incorporamos, cuando se incorpora el régimen de licencia no automática, se le pone un 1 o un 0, con lo cual lo que construimos es un porcentaje de importaciones, que está afectada por las licencias no automáticas. Y eso es lo que nosotros llamamos exposición a las licencias. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es estimar cómo esa exposición a las licencias afectó a distintas medidas objetivo, que lo que vamos a hacer es agruparlas en 3 secciones, que tienen que ver con cuánto afectó a las importaciones de las empresas, cuánto afectó a las exportaciones de las empresas, y después también hacemos un poco, vemos cómo afectó al empleo y a la tasa de actividad de las empresas. ¿Sí? Todas las reducciones van a tener efectos fijos, tanto a nivel empresa como a nivel periodo, que es anual. ¿Sí? Para empezar, vemos cómo afectó la mayor exposición a las licencias no automáticas, a las importaciones de las empresas. Lo que vemos es que las empresas disminuyeron un 9,5%, perdón, vamos a decir, si las empresas hubieran tenido el 100% de sus importaciones afectadas por las licencias, hubieran reducido un 55% sus importaciones. Para utilizar la exposición media a las licencias, lo que vemos es que en el año 2011 la empresa promedio tenía 17% de sus importaciones afectadas por las licencias no automáticas,
por lo cual la empresa promedio disminuyó 9,5% su valor importado, ¿sí? Eso es lo que vemos en la columna 1. Pero cuando abrimos entre tamaño de empresa, dividimos este efecto entre empresas que estaban por debajo del percentil 50 de empleo y empresas que estaban por encima del percentil 50 de empleo. Lo que vemos es que el efecto viene principalmente dado por la menor importación de empresas pequeñas, ¿sí? Cuando no vemos efectos significativos en las empresas grandes. Fede. Sí, decime. Acá hay dos preguntas. Una de David, que pregunta cuál fue el criterio para incorporar los productos a las licencias no automáticas y menciona sobre que es raro pensar que el gobierno tuvo en cuenta las condiciones económicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, Laura D'Amato pregunta si se trata de empresas industriales y si son todos bienes intermedios. Bien, empiezo con la de David. ¿Cuál es el criterio? Bueno, digamos, digamos, por declaraciones públicas lo que podría decir es que el criterio del gobierno fue cuidar el empleo, si se quiere, de las empresas que producen los bienes que se iban a importar. Es cierto que es raro pensar que no tuvieran en cuenta las exportaciones de las empresas usuarias, pero por lo menos lo que se ve en los datos pareciera ser así. Pero de vuelta, por lo que se ven, tanto lo que es declaraciones públicas como en los considerando de las medidas, es que lo que se buscaba era cuidar al empleo de las empresas productoras de esos bienes justamente para poder sostener a esas empresas. Y lo que preguntaba Laura es, ahora, estos no necesariamente son insumos intermedios, es todas las importaciones. Después, cuando avancemos, voy a discriminar lo que son insumos intermedios e digamos, y todas las importaciones. Ok, aprovechamos. No sé si dale, sí, sí. No, aprovechamos este pequeño corte para. No sé, Juan Pablo, ¿querés hacer la voz directamente la pregunta? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, la duda que me surge es esto, ¿cómo vincularon importaciones con empresas, digamos, usuarias de insumos importados, en términos digamos, sobre todo para el caso de las pequeñas, que no son directamente las que aparecen en aduana como importadoras, sino que son compradoras a un revendedor de insumos importados? ¿Cómo hicieron ese match, digamos? Bueno, ese es un tema. Nosotros usamos, Juan Pablo, sos Juan Pablo Dikowski, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, no, ese es un tema que nosotros usamos, solamente vinculamos por lo que es la base de importaciones de aduana, por lo cual, lógicamente, se nos puede escapar empresas que compren a distribuidores, como también se nos puede escapar empresas que usen ese insumo comprado al proveedor local y que, digamos, la restricción a las importaciones les pegue indirectamente a través de, por ejemplo, una suba del precio del productor local. Claro. Por lo cual nosotros lo que estamos viendo, si se quiere, es un efecto directo sobre los que son importadores. Ok, gracias. Perfecto. ¿Hay alguna más, Lucas? Sí, Gabriel, ¿querés? ¿Gabriel Sánchez? Sí, bueno. No, la duda que me quedaba es cómo era la distribución del tiempo de las licencias no automáticas. Si una vez que aplicabas una, ¿ya quedaba ahí instalada en la práctica o si había aplicación intermitente? Vos para cada importación que haces, tenés que hacer una solicitud. Esa solicitud, si es aprobada, tiene un tiempo en el cual, un tiempo de validez, si se quiere, en el cual si vos importás en ese tiempo, todo ok. Si vos superás ese tiempo, se te cae la licencia y tenés que hacer un nuevo pedido, digamos. No sé si con eso contesté tu pregunta, Gabriel. Oh, claro, o sea, la opción de default era que no podías importar, digamos. ¿Cómo la opción de default? Claro, pues se te caía te duraba la licencia X tiempo, digamos, ¿no? Y después
Exacto, si vos no la utilizás en ese periodo, se te cae y tenés que hacer un nuevo pedido, necesitando una nueva aprobación de la autoridad. Ok, gracias. Perfecto. Y una última de Andrea, sí, adelante. Gracias. Bueno, Federico, muy clara la exposición. Te Gracias. quería hacer una consulta rápida. Vos tenías un cuadro, un gráfico, uno de los primeros gráficos que presentaste, pusiste varios países Sí. y yo no vi a Brasil. Quería saber si digamos, por alguna cuestión de cómo las aplican, las miden, ¿por qué no estaba Brasil en ese cuadro? En el gráfico? Gracias. Ahora, realmente no recuerdo, Brasil aplica licencias automáticas, puede ser que acá no están los 46 países, puede ser que no lo haya incluido a Brasil, me suena raro, puede ser que la OMC no lo tenga en su base de estadísticas a Brasil. Tal vez no lo vi yo porque estoy un poco ciega, pero... No lo veo. Ahora no que me volví pareció no lo encontrarlo. veo. Ahora que volví no lo veo. Me lo voy a anotar como para tenerlo en cuenta eso. Pero, o sea, sí, claramente Brasil aplica licencias no automáticas. No te puedo decir porque no lo veo ahora cuál es la relevancia en Brasil. Sí, no, simplemente porque también pensando un poco en que es nuestro principal socio comercial y un poco que el hecho que aplique o no aplique también nos puede afectar a nosotros el hecho de aplicar o no aplicar, ¿no? Digamos, tiene que ver con el juego Sí, tal cual. regional. Tal cual. Pero tampoco, o sea, sé que ellos aplican. No recuerdo haber visto, digamos, que sea algo operativo en la práctica, que haya habido noticias relevantes de que eso ya traba las exportaciones argentinas. Pero de vuelta, no tengo acá cuán relevante es la utilización allá. Gracias. Lucas. Hay dos más, pero si querés avanzar un poquito y las dejamos porque creo que se pueden responder en Acumulamos. un momento. Sí. Dale, perfecto. Bueno, entonces vuelvo un poco sobre los resultados aquí. Lo que observamos es que caen las importaciones de las empresas que están más expuestas a las licencias automáticas y esta caída es mayor en lo que son las empresas pequeñas. ¿Sí? Luego lo que construimos fue una variable dummy que indica 1 si la empresa importó en ese periodo y 0 si no importó. Y lo que vemos es que las empresas que estaban más expuestas a las licencias no automáticas importaron menos, o sea, tuvieron menor probabilidad de importar. Y de vuelta, ese efecto es más amplio cuando vemos a las empresas que son pequeñas. ¿Sí? Por lo cual pareciera haber algo de que este régimen perjudica más a las empresas chicas que a las empresas grandes. Cuando tratamos de ver un poco más impactos heterogéneos, lo que vemos es que primero nos concentramos en la importación de productos con licencias no automáticas. Lo que vemos es que hay un impacto bastante fuerte en la importación de esos productos, que si bien es más fuerte en las empresas pequeñas, también afecta a las empresas grandes. Es decir, que la restricción de importación sobre estos productos es realmente operativa y pareciera ser importante. Lo que vemos es cuando nos concentramos en los productos que no tenían licencias automáticas, es que crecieron las importaciones. Y ese crecimiento vino por el lado de las empresas grandes. Por lo cual, el resultado que vimos en el slide anterior, donde la caída de las importaciones venía solamente por las empresas chicas, lo que puede estar reflejando es que las empresas chicas cayeron su importación de productos con licencias no automáticas y no pudieron importar más de otros productos, cuando las empresas grandes lo que pudo haber pasado fue que cayó mucho su importación de productos con licencias no automáticas, pero pudieron reemplazarlas, si se quiere, con otros productos, ya sea dándole una utilidad similar a otros productos o cambiando su esquema de negocios hacia otro tipo de productos. Lo que vemos también después es que se reduce el número de productos y de orígenes desde los cuales se importa, y de vuelta esto viene principalmente conducido por los que son las empresas chicas. Cuando vamos a ver el efecto sobre las exportaciones, aquí sí vamos a distinguir lo que son la exposición de todos los productos importados y lo que es la exposición de productos particularmente en insumos. Lo que vemos es que las empresas que están más expuestas a las licencias no automáticas disminuyeron sus exportaciones. ¿Sí? Y cuando vemos particularmente lo que es insumos, ese efecto es todavía más fuerte. ¿Sí? Por lo cual
pareciera que el canal del impacto de las importaciones en las exportaciones pareciera tener un canal creíble que vía mayor restricción a las importaciones de insumos. En particular, cuando vemos a la empresa media en términos de exposición a las licencias automáticas, lo que vemos es que redujeron un 5,5% su valor exportado. Similar a lo que hicimos antes, construimos una variable DAMI que toma valor 1 cuando las empresas exportan en ese periodo y valor 0 cuando no. Y lo que vemos es que se reduce la probabilidad de exportar las empresas, tanto cuando tomamos las importaciones totales como cuando vemos las importaciones solo de insumos. Y esta probabilidad se reduce en 0,5 puntos porcentuales. Bien. Dado que tenemos una variación exógena que impacta en las importaciones y eso después impacta en las exportaciones, lo que podemos hacer es construir una IB, una regresión por variables instrumentales, donde nuestro instrumento es la exposición de las empresas a las licencias no automáticas. Con eso instrumentamos el valor importado de las empresas y allí podemos obtener la elasticidad de las exportaciones respecto a las importaciones a nivel empresa. Esta elasticidad es una elasticidad que es relevante, si se quiere, en la literatura económica, dado que se usan muchos modelos teóricos para que explican el comportamiento de las empresas en los mercados internacionales. Y lo que vemos es que cuando miramos las importaciones totales, esta elasticidad es de 0,75. Cuando miramos solo la elasticidad respecto a los insumos, es más grande y supera incluso el nivel de 1. Y bueno, y luego hacemos lo mismo respecto a la condición exportadora de las empresas y vemos que, digamos, es positiva y significativa. Bien. De vuelta, buscando efectos heterogéneos, lo que encontramos es que las empresas que están más expuestas a las licencias no automáticas reducen sus productos y sus destinos exportados. Particularmente eso se da cuando nos concentramos en lo que son las importaciones de insumos o la exposición de la empresa a las licencias no automáticas en lo que son las importaciones de insumos, mientras que cuando tomamos las importaciones totales no hay un efecto significativo en la importación de insumos, de productos, perdón, en el número de productos importados. Sí vemos un efecto significativo en lo que son destinos y en los destinos consolidados, es decir, en los destinos a los cuales la empresa exportó varios años seguidos. En este caso usamos 3 años seguidos, por lo cual pareciera que la empresa está perdiendo mercados donde ya se había sentado, donde ya había construido redes y relaciones. También lo que vemos es una caída en el número de despachos exportados, es decir, en el número de veces que la empresa exporta, pero esto se da solamente cuando vemos la exposición de empresa a todas las importaciones y no es significativo cuando nos concentramos en la exportación de insumos. Es decir, que lo que podría estar pasando es que las empresas tratan de concentrar, en distribuir en la misma cantidad de despachos el número de exportaciones. Algo que la literatura económica también hace foco y es interesante ver es qué tipo de productos y qué tipo de destinos son los que son afectados por el régimen de licencias. Hay algo que se desprende de lo que son los estudios del análisis de las exportaciones de los países, y es que hay productos que son más, si se quiere, deseables que otros productos. Por ejemplo, se hace foco muchas veces en lo que son exportaciones industriales, y esto está un poco referido en general a cómo los institutos de estadística muestran los datos de exportaciones o de importaciones. Se hace también foco muchas veces en los productos que son tecnológicamente complejos y se han construido medidas para detectar cuáles son los productos que son tecnológicamente complejos. Y también hay otra literatura que muestra que el foco se debe hacer en los bienes diferenciados, y con Juan Carlos y Julia González y Alejandro Vicondoa hemos escrito algo sobre eso hace poco. Y en el mismo sentido, así como hay productos que son deseables, también hay destinos que son deseables, que en general se los vinculan los destinos que son
de alto ingreso o destinos, llamémosle, sofisticados. Y esto tiene que ver, hay, digamos, muchos papers que estudian esto y que muestran que, en general, los exportadores que exportan a países de más alto ingreso, exportan productos de mayor calidad, pueden pagar mayores salarios y en general tienen también una mayor productividad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir a las empresas entre productores de bienes diferenciados y productores de bienes no diferenciados, usando la clasificación que desarrollamos en este paper que comenté con Juan Carlos, y vamos a diferenciar las exportaciones de acuerdo a los destinos a los cuales se exportan las empresas. ¿Bien? Entonces, lo que vemos es que, fíjense la primera columna, las empresas que estaban más expuestas a las licencias no automáticas y exportan bienes diferenciados son las que principalmente explican la caída de las exportaciones, cuando aquellas empresas que exportan bienes no diferenciados, que son bienes más commodity, si se quiere, no estaban afectados o no tienen un impacto significativo sobre las exportaciones. Cuando discriminamos esto de acuerdo a los destinos a los cuales exportan las empresas, vemos que no hay impacto en las exportaciones al Mercosur, pero sí vemos impacto cuando vemos exportaciones a la OCDE, que como una proxy de países de altos ingresos, a la OCDE medido como los países que estaban al inicio de la década, incluidos en esta organización, y cuando vemos otros destinos que no son ni la OCDE ni el Mercosur, también vemos un impacto significativo. Por lo cual, pareciera que el efecto viene principalmente conducido por exportadores de bienes diferenciados hacia países fuera del Mercosur. Y en esto quizás lo linkeo un poco con la pregunta que había hecho Laura, donde preguntaba si habíamos incluido empresas industriales o no. Digamos, acá incluimos todas las empresas, pero si que se quiere el foco que ella estaba pensando, viene dado por el hecho de los exportadores de bienes diferenciados. Creo que ahí es donde se puede ver un poco más el efecto diferencial sobre ese conjunto de empresas. Bien. Y por último, lo que hacemos es, tratamos de ver el impacto de las licencias o de la exposición a las licencias sobre las tasas de supervivencia, medido como si la empresa registra empleo registrado o no, y sobre el número de empleados que tienen las empresas. Lo que vemos es que cuando nos concentramos en todos los importadores, ya sea empresas que incluyan exportaciones o no, vemos que hay una caída en la tasa de supervivencia, tanto cuando nos referimos a la exposición a todas las importaciones o cuando vemos solamente a los insumos, pero que es particularmente más elevada cuando nos concentramos en la importación de insumos. Y también lo que vemos es una caída en el empleo de estas empresas. Bien. Ahora, cuando nos concentramos en los exportadores, vemos que hay sí una caída en la tasa de supervivencia, que es importante y es similar a la que vemos en el total de importadores, pero no vemos una caída en el empleo. Por lo cual lo que puede estar pasando es que haya empresas que hayan sustituido producción que exportaban, por ejemplo, con producción al mercado interno. Bien. Acá sí quiero hacer un caveat, una advertencia de que, digamos, nuestro supuesto de identificación estaba principalmente enfocado en que la variación era exógena sobre las empresas que exportaban, no sí sobre las empresas que no exportaban, por lo cual el resultado que vemos en la parte izquierda, si se quiere, que incluya a los importadores que no exportan, digamos, si bien es una evidencia que es interesante, no es un parámetro consistente, es decir, que no hay exogeneidad necesaria sobre esa estimación. Bien. Bueno, pasando a las conclusiones, lo que vemos es que las licencias no automáticas representaron una barrera a las importaciones en el periodo 2000-2011, que afectó principalmente a las empresas chicas que en la compra de insumos y bienes de capital, que las empresas que estaban más expuestas a esta política disminuyeron sus exportaciones tanto en el margen intensivo, es decir, en el valor exportado, como en el margen extensivo, es decir, en la probabilidad de exportar y en el número de productos y destinos a los cuales atendían. Y que esta caída en las exportaciones fue principalmente importante en lo que son las exportaciones de bienes diferenciados hacia países fuera del Mercosur. Que en ese caso, digamos que me olvidé decirlo cuando presenté esa tabla, que digamos, también es particularmente importante porque pareciera que la exportación de bienes diferenciados hacia el Mercosur
digamos, se puede reemplazar con, por ejemplo, productos de bienes locales o se puede tener un costo más alto, que es lo que representa la aplicación de licencias no automáticas, y mantener ese mercado, mientras que en mercados, si se quiere, más sofisticados, pareciera que no se logra mantener esos mercados. Y por último, lo que vimos recién es que las empresas más expuestas registran menor tasa de supervivencia, y en las empresas no exportadoras lo que vemos es que hay un impacto también en el empleo. Bien. Bueno, y este paper creo que es una contribución importante a lo que es la literatura de comercio, en particular a lo que es las estimaciones sobre las barreras a las importaciones y cómo afectan a las exportaciones, dado que nos permite con una variación exógena estimar consistentemente cuál es el impacto de las barreras a las importaciones. ¿Sí? Y además refuerza la idea que se ve en varios papers de que los insumos importados son particularmente importantes para las exportaciones de bienes diferenciados hacia países de altos ingresos. Por otro lado, en lo que es en el ámbito local, y creo que en el ámbito de este seminario es un punto importante, también suma evidencia en lo que es digamos, el régimen de licencias no automáticas y a lo que es barreras a las importaciones más ampliamente, y los impactos que estas barreras tienen, en un momento donde las licencias no automáticas parecieran volver a recobrar protagonismo a través de, como comenté anteriormente, de que digamos, de resoluciones de este año que aumentaron la cobertura de las licencias en el valor importado y en la cantidad de productos importados. Y creo que por lo menos en lo que es en el contexto argentino, tiene una validez externa que se le puede plantear a otras medidas de política comercial que impongan una barrera a las importaciones, dado que lo que mostramos es que generó una traba a las importaciones, por lo cual si se pusiera una traba sobre otro tipo de productos, con otro tipo de instrumentos, como pueden ser lo que son aranceles o una otra medida, como puede ser una barrera no arancelaria también, hay un impacto, y que ese impacto podría venir si se traban las importaciones con cualquiera de esas medidas. Pero bueno, y en esto concluyo la presentación, Lucas, así que no sé si hay alguna pregunta. Excelente, súper interesante, Fede, gracias. Sí, antes de darle la palabra a Ramiro, había una pregunta o dos preguntas de Hernán Soltz. Si querés, podés activar el micrófono y las haces. Sí, ¿qué tal? Gracias. No, la pregunta que hacía, las primeras dos, creo, porque acabo de meter una pregunta, pero tiene que ver con si hubo alguna diferenciación en las tandas de las licencias no automáticas, porque la mayor parte de los productos fueron incluidos en el 2011 y el periodo de análisis de usted creo que llega justo hasta el 2011. Hiciste, creo, una mención respecto a qué supuesto tomaron en relación a eso. Quería preguntarte si eso lo habían visto, lo descartaron, bueno, esa era la pregunta. Bien, no hacemos distinción entre rondas, lo cual puede ser a un punto interesante, pero igual la mayor tanda de licencias se incorpora, espera que ahora vuelvo al punto ese, se incorpora en 2008-2009, por lo cual tenemos algunos años más de ACB. Fíjate que el crecimiento más fuerte es acá en 2008-2009, por lo cual nos da unos años como para ver los efectos de la licencia. No sé si tenés alguna pregunta más, pues que tenías dos. Sí, una que hice, pero no sé si iban en orden, una que hice recién. Sí, aprovechá si querés, ya que tenés el micrófono abierto. Dale. El análisis de los efectos, esto que ponía, esto que mencionaban, que el principal efecto fue para los productos diferenciados exportados a mercados sofisticados. Sí. ¿Controla por producto y mercado de destino? Controla por empresa no controla por producto y mercado de destino. Okay. Porque, o sea, todos los efectos que vamos haciendo los hacemos mirando a nivel empresa.
Ok. Entonces esta es la regresión, si se quiere, que nosotros estamos estimando. Donde I, claro, por ahí no aclaré esta parte, I se refiere a la empresa y T al periodo. Pues sería interesante ver cuando uno controla por productos, a ver qué. Yo sé que es más complejo, pero por ver qué surge. No. Es una pregunta muy relevante y de hecho en una versión previa a este paper nos habíamos metido bastante en eso y al final terminamos abriendo el paper en dos, por lo cual esta vendría a ser como una primera parte y la segunda parte nos estamos intentando meternos en pensar como dinámicas distintas por productos y destinos también, metiéndonos más en foco con eso. Pero sí, es una pregunta que es relevante y de hecho la tenemos en la cabeza. Buenísimo, gracias. No, gracias a vos. Ahí Fede, Javier Papa pregunta brevemente Dale. por qué se eligió el periodo 2000-2004 para la canasta importadora. Bueno, eso lo mencioné, pero lo puedo mencionar de vuelta. Eso es más que nada pensando, si vemos en este gráfico, vemos que 2000-2004 es un periodo donde casi no había licencias no automáticas. Entonces, digamos, es como pensar en una canasta importadora sin restricciones y después cuando vemos qué es lo que pasa cuando se le incorporan las restricciones, digamos. Perfecto. Gabriel, ahí veo que hiciste dos comentarios interesantes. Si querés, podés directamente. Sí, el primero era, porque vi que medían impacto en empleo y era ver si se podía medir también el impacto en el skill premium salarial, ¿no? Y en el ratio de habilidades en el empleo en las empresas exportadoras. Bueno, eso es una pregunta súper interesante que quisimos medirlo. El problema que tenemos es que solamente tenemos salarios para un periodo muy chico de tiempo, que es a partir de 2007, muy chico no, pero es a partir de 2007 hasta 2011, y solamente tenemos el salario promedio de las empresas, por lo cual eso tiene incorporado problemas de composición, de que si la caída en el empleo es a un rango de salarios bajos o salarios altos, podríamos estar teniendo problemas. Digamos, la manera correcta de verlo para medir salarios sería mirar los salarios de las empresas que continúan, como para ver si hay algún efecto. Y lo otro, que no tenemos acceso a esta base, que es la de OED, que es la que te permite seguir a los empleados en el tiempo, lo cual sería muy bueno y sería como otro paper como para pensar de ver cómo las restricciones a las importaciones perjudicaron o no a los empleados también. Lo cual sí, es una pregunta muy relevante, Gabriel. No lo pudimos ver y nos interesaría verlo. Perfecto. No, después el otro comentario, muy rápido, para el periodo que están mirando no hay fluctuación arancelaria, pero sería interesante, no sé, a lo mejor en un periodo posterior, pues pasa que agarran las de JAI, no las LNA, pero con poder comparar el impacto diferencial de un arancel versus una licencia en automática, ¿no? Sobre las variables que están mirando. Sí, o sea, eso sería bastante interesante como para también estimar como el tariff equivalent, si se quiere, de las licencias no automáticas. Lamentablemente eso sucede en Argentina de que no, digamos, los aranceles siguieron incluso hasta hoy sin cambios muy relevantes, por lo cual nos perjudica un poco para hacer esa comparación, pero sí, es cierto que sería algo interesante para hacer. Excelente. Ahí veo que ha vuelto a ingresar Ramiro, así que si querés, Ramiro, Bueno. le podemos dar la palabra para que haga su comentario y en caso después podemos levantar alguna otra pregunta. Ok, perfecto. Gracias, Lucas. Bueno, justo cuando estaba terminando se me apagó la máquina, hay un problema. A ver, en primer lugar, bueno, les quiero agradecer obviamente al CIDPA por invitarme a participar como comentarista, digamos, un espacio bien interesante por el tema y por la amplitud, digamos, de participantes, de que quería agradecer eso. Y que respecto al trabajo, bueno, primero me gustó mucho, digamos, ver un trabajo así tan, digamos, tan empírico sobre el tema de las licencias no automáticas.
me parece que justamente una de las cuestiones fundamentales es sobre los instrumentos de política pública, poder hacer alguna evaluación, porque muchas veces se pueden incluso copiar instrumentos buenos de otros lados, etcétera, pero no se sabe qué efectos tuvieron, cómo funcionaron, y eso permite o bien hacer correcciones sobre la misma política pública que se está implementando, o si este análisis es muy ex post y ya esa política no hay posibilidad de modificarla mucho, ver cuáles son las causas de por qué no tuvo los efectos esperados y hacer, digamos, tomar en cuenta eso para otras políticas. Con lo cual, desde ese punto de vista, saludo, digamos, el trabajo de Federico, que lo he visto también ahí por la comisión, hemos estado en los mismos pasillos algunos años. Ahora, con respecto a la aplicación, hay un comentario, un párrafo que simplemente vos ponés, Federico, en el trabajo, que ahora, al menos yo me perdí la última parte, pero creo que no lo comentaste, que es respecto a la OMC, ¿sí? Que esto ha sido discutido en la OMC y que Argentina ha sido de alguna manera sancionada o por la aplicación de cómo se aplicaban esas licencias. Y ahí vos explicáis, y esto es importante por otras cuestiones de funcionamiento, que en algún momento, que según los periodos, pero que se pedían ciertos offsets, ¿sí? Para otorgar las licencias, ¿sí? Por ejemplo, que las empresas exporten, o que si son empresas transnacionales digamos, no pueden repatriar utilidades, o que compren insumos nacionales. O sea, había ciertos digamos, indicadores de performance o de desempeño para otorgar la licencia, porque, y si bien no sé si fueron exactamente iguales digamos, en todo el periodo que vos analizás, porque empezás del 99 al 2011, hay como distintas políticas en el medio, distintos secretarios o ministros, etcétera, y ahí pueden haber cambios, pero me parece que eso es importante. ¿Por qué? Porque si bien la OMC dice, bueno, están mal aplicadas, etcétera, etcétera, y algo que me interesa señalar es que no toma solo la licencia, que ahí hay un tema de los 60 días, sino que dice que se están violando varios otros acuerdos por los offsets, y ahí simplemente un comentario que probablemente, digamos, me imagino que varios de los que están acá en SIDPA, muchas de las cuestiones de políticas productivas que les interesaría implementar, simplemente la OMC también las bocharía, porque, por ejemplo, no sé, requisitos sobre empresas transnacionales, requisitos de desempeño, no se puede, etc. Con lo cual, simplemente, digamos, no es el tema central, por algo Federico no lo puso en la presentación, pero bueno, como estaba en el trabajo, bueno, para cuando alguien lea el trabajo, simplemente comentarlo. Después, otra cosita que vos comentabas, Federico, en un momento dijiste el sistema de licencias no automáticas, es un acuerdo pequeño, fue el menos discutido, ¿sí? 8 hojas, menos discutido, etcétera, etcétera. Pero vos decís, se puso para reemplazar las cuotas, ¿está? Al menos eso es lo que en un momento comentaste. Y bueno, en verdad, si se puso para reemplazar las cuotas, no es así, porque justamente lo que no te permite es cuotificar. Te dice, vos tenés que darlas en 60 días, etcétera, etcétera, y está bien claro, y vos lo pusiste ahí en alguna parte, no pueden ser utilizados con fines restrictivos. Y justamente las cuotas sí se podían usar con fines restrictivos, con lo cual, digamos, ha querido dar transparencia, pero lo que se utilizó, lo que se puso, al menos de ciertas discusiones, más para reemplazar las cuotas, fue el tema de salvaguardias, o sea, transparentar lo que eran cuotas, y para eso teóricamente se puso el acuerdo de salvaguardias que permite restricciones cuantitativas. Eso nada más un detalle para justamente Argentina lo que quiso es cuotificar las importaciones, de poner una restricción cuantitativa mediante LNA, y es lo que no se le permitió. A ver, respecto en general, digamos, a estas políticas, primero, hay un tema que en general lo que se autorizan a importar o no es a las firmas,
¿sí? O sea, es la firma la que tiene que tramitar, importar o no. Y entonces también muchas veces hay efectos que sobre el sector pueden ser en cierta manera, digamos, o contradictorios o autocompensarse, porque vos cuando le permitís a una firma hacer importaciones, esas importaciones pueden ser perfectamente competitivas con otras firmas del mismo sector, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es si el mejor análisis, o sea, ¿cuánto nos informa hacer este análisis por firma o cómo debería ser tal vez un análisis más sectorial por su impacto? No es una política, digamos, de crédito o algo que queda más como encapsulado, no sé, una promoción de exportaciones, de créditos sobre la firma, sino que tengo todos estos cambios en el medio, ¿sí? También hay otra cuestión de que este tipo de manejo de autorizaciones por empresas, digamos, van a tener impactos muy distintos según los periodos donde se haya hecho algunas otras políticas complementarias, que eso tal vez habría que ver, que traten de ordenar un poco lo que está pasando en ese sector. Después, también hay algo hay un tema que planteó Juan Pablo, que te hizo la pregunta, yo lo tenía acá como comentario. Era, claro, el problema de que de muchas empresas chicas no son directamente las que importan, ¿sí? Entonces, tienen que comprar siempre a grandes distribuidores porque no tienen volumen para importar, pero lo mismo también puede pasar con respecto a que a veces no son las que directamente exportan, sino que venden, no sé, una pyme que vende a una terminal automotriz, etcétera, está haciendo exportaciones indirectas. Entonces me parece que hay un entramado de empresas que al no tener el contacto directo ni con las importaciones ni con las exportaciones, hay un tema que tal vez se está perdiendo y que puede ser relevante en algunos sectores sí, en otros tal vez no. Después, respecto a hay un tema en el periodo digamos, a partir de 2008 está la crisis internacional, ¿sí? Y ahí no me queda claro, si bien hay un gráfico que vos mostraste que dijiste, bueno, hasta el momento que se aplican licencias, las empresas afectadas por licencia y no afectadas por licencia van como muy parecidas, y es posterior a las licencias donde se ve el cambio fuerte, ¿sí? Yo no, ahí me pierdo en cuestiones econométricas y esto lo había aclarado antes de mi participación. Yo no sé si eso puede hacer ruido o no con estar capturando algún problema de que el mercado, digamos, los mercados internacionales a partir del 2008, y esto, digamos, es una discusión hoy de economía internacional, como a partir de 2008 todos los mercados internacionales son mucho menos receptivos y deja de crecer el comercio internacional. No sé, me quedó la duda si eso está capturado o no, tal vez ahora lo comentás, o si es un problema que puede meter algo de ruido. Después, otro tema es respecto a, vos señalabas que disminuyen más las exportaciones que van hacia mercados tipo OCDE, sí, OCDE sofisticados, etcétera, que los que van a Brasil, y también el tema de productos diferenciados están más afectados que los productos no diferenciados. La verdad, como resultado es fuerte, y ahí habría que ver tal vez el tema tal vez de tipo de cambio real, sí, bilaterales. Acá a mí me tocó dirigir una tesis de Anaí Rampinini, que creo que pronto va a publicar algo y tal vez sería interesante que lo exponga acá, porque ella ha trabajado sectorialmente en 3 sectores en licencias no automáticas, que es el sector muebles, calzado y textiles. Y bueno, digamos, ha trabajado con temas de tipo de cambio real, multilateral y algún bilateral. Y entonces acá, tal vez con Brasil tuvimos un tipo de cambio que no se modificó tanto,
y si tal vez respecto a la apreciación cambiaria de estos años, de los años que vos has estudiado, sobre todo, digamos, de 2003 hacia el 2011, ¿sí? Que tal vez esa apreciación haya sido mayor respecto a países lados, que mucho, por la experiencia, digamos, de mi trabajo cotidiano, me acuerdo muchas veces de empresas que, bueno, que a lo largo de los años nosotros las volvíamos a ver y habían perdido exportaciones y muchas veces decían, bueno, no nos dan los números por la apreciación cambiaria. Y eso en algún momento no me queda claro, pero tal vez en algunos productos diferenciados que teniendo más contenido de mano de obra nacional y justamente al ser uno de los no transables donde podía pegar el tema de apreciación cambiaria, sí también no podría estar jugando y que tal vez haya que tener en cuenta ese tema. Después, respecto a el tema de los softs, el tema de las grandes y pequeñas. Vos en un momento señalás, cuando ves entre grandes y pequeñas, que esto le pega más a las pequeñas, ¿sí? Que a las grandes, y que las grandes incluso pueden pasarse a traer importaciones de productos que no tienen licencias no automáticas. Me parece que ahí sería muy importante ver, bueno, en qué tipo de productos son, porque que yo me pueda pasar o no, primero puede tener que ver con el tipo de sustituto de los productos que yo estoy importando. No sé, si yo estoy trayendo un producto que es un insumo que no tiene marca, nada, o puedo sustituir, no sé, algún tipo de insumo por otro, hay una posibilidad técnica o no de sustitución que no tiene que ver con el tamaño de la firma, sino con el tipo de sector o procesos productivos. Ahí no sé si hay alguna tal vez forma de hacer algún control de eso para saber si es solo el tamaño de la firma o los lugares donde están las firmas, porque también las firmas más grandes están en general relacionadas a commodities y compran determinados tipos de insumos. Y cuando vos señalás que hay dos cuestiones que marcás que son relevantes, vos decís, para las pymes, el costo fijo, digamos, hay un costo casi prohibitivo de estar tramitando o un costo fijo muy alto de estar haciendo el trámite de la licencia, que esto claramente sería menor para una empresa grande, y la capacidad de lobby. Sin duda estas dos cosas pueden estar jugando, pero eso también hay otra cuestión más, que es la capacidad de cumplir los offsets que se pedían, ¿sí? Para las empresas grandes, probablemente es mucho más fácil cumplir, no sé, en inversiones. Una empresa grande puede garantizar, bueno, una inversión de tanto. Empresas pequeñas es mucho más difícil, ¿por qué? Porque para garantizar algún monto de inversiones, digamos, que muevan perímetro algo en el sector, hay un esfuerzo mucho mayor de coordinación, ¿sí? Entonces, como que esto no quita que lo de capacidad de lobby, etcétera, como una variable explicativa, pero también puede haber otros. Y otro tema después, respecto a las empresas, ahí creo, en un momento alguien preguntó si eran todas empresas industriales, ¿sí? Hubo creo que fue Laura D'Amato que había preguntado. Acá también, a mí me quedó una duda, pero, por ejemplo, si hay empresas que no son industriales y que eran importadoras, vos las tendrías en principio en la base. Y tal vez que en algún momento se volvieron exportadoras. Y ahí hay toda una mezcla, ¿por qué? Porque como en algún momento se le exigía exportar, hay empresas que empiezan a exportar producción que no es propia. Entonces te puede aparecer, no sé, Carrefour, Coto, o empresas, no sé, o Ford exportando aceitunas, ¿sí? Entonces me parece que todo eso puede meter ruido que vos no tenés forma de trabajarlo digamos, por la vinculación que tuvo este instrumento. Entonces, tal vez una empresa que vos decís tenía licencia en automática, deja de exportar porque tal vez le transfirió parte de sus exportaciones a otra, para que esa otra empresa con eso pueda traer importaciones. Entonces, como que hay como un mercado de canje de exportaciones que también puede, no sé con qué intensidad, pero estar metiendo algo de ruido con ese tema.
Bueno, después lo que decía, también tenemos años de fuerte crecimiento, con lo cual también, y vos algo que lo señalaste recién con el empleo, dijiste, como no cae el empleo, es probable que hayan muchas empresas priorizado el mercado interno, ¿sí? Entonces, bueno, también digamos, es relativamente, digamos, es racional que en un proceso de expansión sea más rentable en el mercado interno que en el mercado externo, porque ya tenés protección, con lo cual el precio doméstico es mayor que el internacional, y encima tenés alguna restricción, bueno, los incentivos, digamos, está para eso, o sea, es muy probable que eso pase, y bueno, sería como el sesgo que está implícito en lo que decía, el sesgo antiexportador, un poco de esta protección. Pero ahí también hay otro problema que hay que ver en mercados. Esto, digamos, en este trabajo, en esta tesis de Anel Rampinini, se veía claramente en un sector de muebles, que en ese sector de muebles, cuando aumentaban la producción, se enfrentaban a un sector que le vendía los insumos mucho más caros. Entonces, ¿cómo están estructurados, ¿sí?, las cadenas de valor? Y cuando hay mucha concentración de insumos, tal vez ellos pasan a perder competitividad y la capacidad de exportar, no necesariamente por la licencia que tuvo ese sector, sino porque ese mismo sector, al aumentar la producción, demanda más de insumos, y el proveedor de insumos, al ser concentrado, ahí es donde, digamos, hay un fuerte incremento de precios y que descoloca la competitividad. Entonces ahí uno diría, mira, no es tanto la operación de la LNA directo que es la que genera el sesgo ese, sino es poder tener políticas más integradas o políticas de competencia u otras políticas para evitar estos, digamos, estos derrames. ¿Sí? Digamos, de derrames en el sentido que se filtran pérdida de competitividad mediante mayores precios. Y después, bueno, no, esos fueron los comentarios, me parece, más que me parece para tener en cuenta. Había uno más respecto cuando nombras de las empresas, que esto es bien interesante, porque es un tema que han trabajado bastante ustedes, el tema de las que son más afectadas, las empresas que importan insumos, ¿sí? Cuando ustedes dicen, bueno, las empresas que están importando insumos o bienes finales, ahí, ¿cuál es el corte? O sea, ¿qué es una empresa importadora de insumos? Con que digamos, no me queda claro qué proporción de insumos tiene que ser del total de mis importaciones. O sea, tal vez ahí, porque si uno pone con que simplemente traiga algo de una posición de insumos, ¿sí? Pasa a ser de insumos, tal vez queda muy sesgada la muestra. No sé cuál es el corte, o si conviene tal vez establecer dos cortes, ¿no? Como para decir qué te transforma en un importador de insumos, cuánto tengo que traer no sé, de mi valor de producción, o con cuánta frecuencia algo. Puede ser empresas que traen algo por una cuestión de mantenimiento y, bueno, eso es un insumo, pero lo trajo esporádicamente y queda enganchada en la muestra de insumos, y tal vez eso puede distorsionar. Y después, yo estoy un comentario más, del 2000, digamos, en el periodo que vos no estás analizando, porque justamente señalás que se dejan de estar la licencia y pasan a las de JAI, ahí, para el que le interese, hay un trabajo de Pablo Lavarello, que ha al menos trabajado y con cuáles fueron los criterios, ¿sí? Ahí hubo criterios un poco más claros sobre cómo usar esta administración del comercio, ¿sí? Digamos, pues si estás en el tema y querés seguir, como ahí te queda esa ventana, lo que no sé si es fácil o no hacer algo también cuantitativo sobre eso, porque bueno, están todas las empresas con DeHaye. Y bueno, y más allá de todos tus hallazgos empíricos, digamos, esto un poco la pregunta como política pública, bueno, cómo poder fomentar exportaciones cuando tenés problemas de atraso cambiario, ¿sí? Y no querés devaluar por los efectos contractivos que generan las devaluaciones en Argentina.
digamos, probablemente uno trate de pensar algunas cuestiones que sean tal vez no tanto vía precio, alguna cuestión de cantidades, pero claramente para no tener probablemente algunos de los efectos adversos que vos señalás, requeriría también otro paquete de políticas públicas coordinadas, bueno, que eso es lo más difícil de lo que se discute mucho acá en Silpa. Así que bueno, esos son mis comentarios y bueno, nuevamente te felicito, me parece muy, muy interesante. Y bueno, listo. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. No sé, Lucas, ¿cómo crees que sigamos? O sea, ¿hago comentarios sobre lo de Ramiro o querés sumar preguntas y responder todos juntos? No, si querés, bueno, ya estamos en hora, ahí, digamos, los que quieran retirarse pueden hacerlo, pero seguimos conectados. Si querés contestarle, sí, hacen un repaso ahí de las preguntas de Ramiro y después levantamos alguna otra pregunta de las que quedan en el chat. Dale, genial. Bueno, ya de vuelta, gracias, Ramiro. Muy, muy buenos los comentarios. Me fui haciendo una anotación como para segmentar los comentarios para poder responder todos sin olvidarme. Un punto, quizás voy a ir rápido sobre esto, primero porque quizás no fui lo suficientemente claro en la presentación, entonces quizás está bueno para comentar. Cuando me preguntabas lo de insumos, cómo era que segmentábamos insumos, básicamente en ese caso lo que hacemos es, fíjate, nosotros acá construimos la exposición a las licencias automáticas viendo qué porcentaje de tus importaciones, de tu canasta importadora en el periodo inicial de 2000 a 2004 estaban afectadas por las importaciones, por las licencias automáticas. Cuando nos concentramos en insumos, lo que hacemos es básicamente volvemos a construir una nueva variable de exposición donde solamente consideramos todas las importaciones de insumos. Entonces, una empresa que importaba 100, pero 50 eran insumos, ahora en vez de sumar sobre los 100, sumamos sobre los 50. Entonces, vemos qué porcentaje de los 50 están afectados sobre la licencia no automática. En el fondo no es más que eso, digamos. Bien. Después, sobre el fallo de la OMC, buenísimo el comentario porque es cierto que lo puse en el paper, no hice ningún comentario en la presentación, por lo cual, de hecho lo tenía pensado decir y mi memoria de mosquito me lo impidió. Pero básicamente, para que lo sepan todos, para poner en tema a todos, 2014 hubo un fallo de la OMC donde condenaba, si se quiere, la política comercial argentina, enfocada principalmente en lo que era la aplicación, no de licencias, sino de lo que eran las de high, digamos, y ese fallo se confirmó a principios de 2015. Y donde en parte del fallo comentaba lo que decía Ramiro, de que además como requisito para importar se requerían otro tipo de requisitos, que es lo que penaba la Organización Mundial de Comercio. Y eso lo combino con el comentario que haces de que de repente podían aparecer empresas por ahí automotrices exportando vinos, aceitunas y demás. Eso lo vimos, pero por lo que vimos es más fuerte, particularmente apareció con las de high eso. Y no apareció tanto en 2010, 2011 con las licencias. Pero sí, era un punto que nos interesaba mirar a ver si había algo, y lo que se ve es más que nada la parte cuando fue las de high, digamos. Bien, a ver, tomo el punto de lo de Pablo Lavarello con los criterios de la high, la verdad no lo conozco ese trabajo y me parece interesante mirarlo. Nosotros no estudiamos la parte de high porque justamente primero que no podemos distinguir entre empresas afectadas y no afectadas, y por otro lado que se combina además con un shock o con una política adicional que es la de restricción al mercado de cambios, por lo cual hace difícil distinguir un efecto del otro. Pero lo voy a ver porque realmente no lo conocía y por ahí pueden salir cosas interesantes de ahí. Bien, lo de empresas chicas que compran a distribuidores o que por ahí no exportan directamente, ese es un punto que es totalmente cierto y es, si se quiere, una limitante al usar solamente las bases de aduanas, si se quiere, como para saber cuánto son las importaciones y cuánto las exportaciones de las empresas, o cuánto es la compra de insumos y
las exportaciones de las empresas. Sí, quisiera decir como que si eso fuera un efecto relevante, nuestro impacto, nuestro efecto que estimamos estaría sesgado hacia abajo, o sea que el efecto debería ser incluso más grande si hay otras empresas afectadas que no la estamos viendo. ¿Sí? Creo que ese también es un punto interesante de comentar. Sobre lo de la influencia del proveedor de insumos concentrados, dado que nosotros usamos solo importaciones, solo las importaciones como acceso de insumos de las empresas, creo que eso ya es menos relevante, dado que las empresas, si no tuvieran licencias, podrían acceder a un amplio rango de proveedores en el mundo, o digamos, los proveedores que haya en el mundo. Si está concentrado en el mundo, ya es un problema, si se quiere, un poco más importante, pero quizás esto que decís de proveedores concentrados, justamente al ponerles las licencias, no les dejan otra salida que ir al proveedor concentrado, que seguramente les provea un insumo más caro o de otra calidad que no consigue, que puede conseguir en el mercado internacional, y justamente por eso la opción primaria del productor era ir a buscar insumos importados. Pero sí, el punto que haya algún proveedor concentrado podría ser un problema. Entiendo que concentrándonos en las importaciones sería un problema menos grave, ¿no? Y después hay algunos comentarios que haces de identificación que son importantes, de identificación del efecto. Hay algo que quizás de lo que es la econometría, que voy a buscar ahora. Bueno, desde acá lo podemos ver, que es que si hay un efecto como fue la crisis internacional que pega para todas las empresas que exportaban, eso se capta en el efecto fijo de año, porque al ser igual para todas las empresas, incluso también se puede ver ahí lo que son apreciaciones y depreciaciones del tipo de cambio. O sea, al ser algo que es transversal, eso se capta y no me está perjudicando la estimación del parámetro de interés. Respecto a lo que es apreciaciones y depreciaciones con tipo de cambio bilateral, eso sí ya puede llegar a afectar a la estimación, en tanto sea que se haya dado un cambio de patrón significativo al mismo tiempo que se haya dado la política de introducción de licencias no automáticas. Es decir, por ejemplo, si una empresa solo exporta a Brasil y Argentina se apreció respecto a Brasil, estoy dando un ejemplo hipotético, no es que necesariamente tenga que ser así, y Argentina se apreció mucho a Brasil al mismo tiempo de que se puso esa política, la política de licencias, ahí sí puede ser que pueda afectar. Nosotros, no lo estoy mostrando acá, pero hicimos robustez mostrando como efectos fijos que combinan sector y año, por lo cual si hay algo que afectó más a un sector que a otro, también lo podemos captar y no nos está perjudicando las estimaciones. Pero sí, o sea, es un punto de que si hay algo o sea, cualquier cosa que pegue al mismo momento de que la empresa fue afectada por las licencias y le pega a las empresas, puede alterar el parámetro de interés, cualquier cosa que no estemos observando, ¿no? Pero bueno, lo que nos deja a nosotros tranquilos, en cierta forma, es que donde estoy viendo, es esto, que las exportaciones previo a la que las empresas son afectadas por las licencias vienen siendo bastante parejas entre las afectadas y las no afectadas, por lo cual hay cierta evidencia de que el impacto es por la posición a las licencias y no por otras políticas. Pero sí, evidentemente, si digamos, pasan 1000 cosas al mismo tiempo en Argentina particularmente, puede ser que haya pasado algo al mismo tiempo de que una empresa fue afectada por la licencia. Y después, bueno, no sé si... Creo que con eso ya hice si me falta algo, después si querés escribirme lo hablamos, pero creo que respondí un poco todos los puntos centrales. Igual, de vuelta, buenísimos los comentarios, en particular lo que tiene que ver con la OMC y lo de las salvaguardias. Que no creo que pueda
alguien acá sabe más que vos, así que bienvenido el comentario. A ver, yo tengo dos comentarios de lo que dijo él, lo comento ahora, no sé, Lucas, cómo se manejan. Sí, Son sí, muy adelante, breves. rápido, y después le damos la palabra a Juan Carlos, que tenía un comentario también. Listo, lo mío es breve. A ver, primero, un comentario que me olvidé, que simplemente lo comento, es que hay un sector que a mí me tocó trabajar desde la comisión, con licencias y otras medidas, que también está la creación de empresas que tal vez no son exportadoras, pero es digamos, a nivel sectorial sí se capta la mayor cantidad de empresas o mayor cantidad de empleo. Por ejemplo, seguro en calzado, eso pasó, se empiezan no sé, Nike no puede traer y tiene que generar empresas acá para comprar calzado, bueno, aparece una empresa de Misiones acá, allá, y no exportan, simplemente sustituyen importaciones, entonces uno no los ve en la parte de comercio. Simplemente eso, no digo que es algo que pasó en todos los sectores, pero por ejemplo en calzado sí fue algo fuerte. Y respecto a lo de proveedores de insumos concentrados, sí, yo entiendo lo que vos decís, que vos supongo que decís teóricamente, si no hubiese LNA, esa concentración es mucho menor porque si no hay LNA para comprar tal cosa, puedo ir a cualquier lado. Claramente, la concentración de insumos, aunque no haya LNA o no haya DEJA, y esto, los proveedores concentrados tienen, digamos, otras políticas por las cuales, digamos, pueden sancionar a las importaciones porque hoy no hay LNA, pero mañana puede haberlas o mañana puede haber un dumping o algo más, con lo cual el hecho de que no exista no hace que se atenúe totalmente el problema. Claramente sí coincido con vos que si encima tuviese LNA se agrava el problema, pero que no estén, igual el problema de que al crecer la producción aumentan esos precios puede haber afectado competitividad. Esas dos cosas nomás. Completamente de acuerdo, y solo sobre el primer punto, si nosotros lo que vemos es sobre empresas incumbentes el efecto, no tenemos en cuenta que puedan nacer nuevas empresas por la aplicación de licencias, como tampoco estamos mostrando evidencia de que puedan no existir empresas nuevas porque se les hace más caro el insumo. Ok, claro. Exacto. O sea, que Okay, para los perfecto. lados no lo tenemos, es más efectos sobre esas incumbentes. Okay. ¿Lucas? Juan Carlos, Juanca, ¿tenías una pregunta, comentario? Sí, un comentario corto. Yo sí, del resultado tuyo, el efecto que me imagino, el mecanismo principalmente, qué está pasando o qué es lo que empuja el resultado principal, es una empresa que, como decir, donde encontraste vos, que exporta un producto diferenciado a un país desarrollado, este es un producto de calidad, de alto valor, que requiere insumos especializados. Cuando me traban el acceso a esos insumos, y quizás no enfatizaste mucho, la licencia no es un efecto de precio. Justamente es la incertidumbre, la discrecionalidad, ese es el tema con la licencia. Y ponele, me dicen, sí, hay un productor local, ponele que me pasó en estudios de caso, lo he encontrado esto, un calzado de alto valor, que la hebilla es importada. Dicen, no, pero si acá hay un productor de hebilla, comprale. Pero esa hebilla del productor local no me va a dar un zapato que pueda mantener esa exportación. Si fuera verdad que le pasa por ahí la historia, quizás se tendría que ver en los valores unitarios, podría verse. Entonces ese es el comentario, que digo, si particularmente afectadas, si condicionan la interacción de la DAMI con, así como hiciste por tamaño, por el valor unitario. No sé cómo medirlo, o sea, no sé bien cómo especificarlo, si en relación a la media de alguna forma, que las más afectadas son las que tienen valor unitario más alto. Si eso, esperaría que se vea reflejado en eso. Y eso le daría quizás más fuerza, que la historia viene por ese lado. Clarísimo, Juanca. Es cierto que por ahí tendría que haber hecho más énfasis en esto, que decir que la licencia tiene más impacto por el lado de la incertidumbre y por el lado de restricción de cantidades, más que por precio, como es un arancel, por ejemplo. Claro, perdón, y lo mismo para los insumos también, ¿no? Porque tendría que ser, también son insumos especializados y que uno esperaría que tienen un valor más alto. No es que tiene que ser así, pero uno esperaría que fuera así. Sí, es cierto.
Excelente. Ahí vamos con las últimas preguntas. Rodolfo, tenías una pregunta ahí. Si querés Sí, directamente. bueno, gracias Lucas. Bueno, felicitaciones Federico y bueno, y a Ezequiel. Bueno, no está Ezequiel, pero también felicitarlo. Me parece muy buena la presentación y el estudio. Y es una pregunta que me quedé pensando y va un poco en línea de lo que mencionaba Juan Carlos. Si para algún sector tuvieran precios para ver si algunos de los que no han podido importar, si han conseguido sustituir por algún insumo quizás un poco más caro o de otra calidad, que eso se puede reflejar en, bueno, en sus costos y que lo hayan trasladado a precios. Sé que es difícil encontrar precios, obviamente, pero si para algún sector pudiera verlo, porque bueno, pues con la cantidad de datos quizás en algún sector se podría encontrar, no lo sé, pero quizás sería interesante ver ese efecto, o sea, no solo en cuanto por el lado del empleo de exportaciones, sino también el otro costo también, que es el aumento de precios, que podría ser. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es cierto, es interesante mirar eso. Lo vamos a mirar a ver si encontramos algo. Gracias, Rodolfo. Ahí, Sebastián Foti, no sé si seguís en línea, que habías hecho una pregunta más atrás. Sí, perdón, me estaba desmuteando. No, muy interesante el trabajo, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos bien. Simplemente el comentario que hice es que teniendo acceso a la base de aduanas se me había ocurrido que se podía evitar parte de la incertidumbre de la importación de insumos vía la importación temporal, que es el régimen de ZTIT, que obviamente tiene costos administrativos, es bastante, digamos, difícil especificar el contenido de insumos que tiene un producto, pero según recuerdo, porque lo trabajé hace ya varios años, te permitía evitar las LNA y las de HAI porque eran importaciones temporales y no a consumo, que creo que lo que abarcaba LNA y de HAI. Pero simplemente eso, como se podría, digamos, si hay una cantidad de empresas suficientemente grande, a ver si hubo una migración de la importación a consumo a importación temporal, y más allá de eso, desde el punto de vista conceptual, creo que te permite limitar el régimen de importación temporal cierta incertidumbre que hay en la adjudicación de licencias. Simplemente eso y el trabajo muy bueno. Buenísimo el comentario, Sebastián, muchas gracias. Es tal cual decís, lo que sí agregaría es que el régimen de ZIT es lamentablemente poco usado. O sea, igualmente es bueno el punto como para distinguir y ver si hay alguna migración a ese régimen, pero son muy pocas las empresas, principalmente las automotrices, que son las que la utilizan. Pero es cierto y lo voy a tener en cuenta, lo voy a mirar eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo, creo que ahí estamos. No sé si me perdí alguna pregunta que haya pasado el chat, si hay alguna persona en línea que quiera hacer alguna pregunta adicional y ya vamos cerrando, pero pueden desmutearse y hacerla directamente. Sí, yo, dos menores. Creo que, bueno, no quiero entrar en cuestiones muy detalladas, pero creo que el régimen de importación temporaria no permite exceptuar del alcance de las licencias, con lo cual eso que mencionaba Sebastián creo que no sé si va a tener mucho sentido, pero bueno, es algo para investigar en tal caso. Después lo otro es menor, pero me parece que vos en un momento haces una comparación con la base de la OMC para ver cuál es la cobertura de las licencias en lo sectorial. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay en alimentos, en químicos, de hecho Argentina tiene en la práctica regímenes de licencias no automáticas que no se llaman como tales. Yo creo que en ningún país del mundo puedes importar un alimento o una munición sin pasar por un régimen de licencia no automática. Lo que pasa es que no está presentado como tal. Creo que ahí, creo que si no se tiene en cuenta esto, la comparación me parece que pierde sentido. Totalmente, está bien. O sea, vos lo decís más que nada por lo que son regímenes de las sanitarios y fitosanitarios, certificaciones y eso. Es que en la práctica son, porque, digamos, está sujeta a la importación al cumplimiento de un requisito técnico y te tienen que autorizar, con lo cual me parece que, sobre todo en alimentos, en químicos, en farmacéuticos, creo que digamos, decir que Argentina no tiene para alimentos es un poco fuerte, porque en la práctica el SENASA tiene un régimen. Lo que pasa es que no se llama y no está presentado como régimen de licencia no automática, pero su efecto es parecido, a eso me refiero.
Perfecto. Sí, o sea, eso podría ser igualmente con cualquier norma técnica, digamos, que también los otros países puedan tener y que sea lo que se aplique como acá se aplica la licencia, pero sí, entiendo el punto. La parte esa es más que nada descriptiva, la de comparación internacional, no va al punto de central del paper, pero sí, es cierto, es un punto. Sí, es un detalle. Sí, Pero sí. muy bueno laburo. Gracias. Dale, muchas gracias. Perdón, yo me desmuteé un comentario, o sea, más allá de lo que recién señala Bernán, que no se podrían esquivar las licencias no automáticas vía admisión temporaria, incluso si fuese así y alguien dice, bueno, no las vamos a aplicar a lo que es admisión temporaria para no afectar exportaciones, está el problema que justamente el régimen es para el que hace la importación directa y no va para alguien que le compre un producto importado a un intermediario. Con lo cual sería, aunque corregiría algo, pero corregiría solo para las grandes empresas y las pymes seguirían igual, digamos, bastante prisioneras de esa incertidumbre. O que se modifique el régimen de licencia no automática para que alguien pueda decir, bueno, yo se lo compro a otro a nombre mío y bueno, y mejorar ese funcionamiento. Nada más. Excelente. Creo que ahí hemos cubierto todas las preguntas, al menos que pusieron en el chat. Desde ya, muchas gracias, Federico, por la presentación. Súper buena, súper interesante y relevante. Y gracias por haber accedido a presentar también acá en este espacio del CIPA. Bueno, con eso podemos cerrar y no sé si alguno tiene algún comentario adicional. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias a todos. Bueno. Los esperamos el próximo mes, el tercer jueves posiblemente, con otra presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias, saludos.